cómo Tim Walz llega a ser el candidato hacia la vicepresidencia con Kamala Harris y cuáles fueron los factores que le hicieron tomar esa decisión a Kamala Harris en vez de Josh Shapiro, en vez de Pritzker, que es el de Chicago, Illinois, etcétera. O sea, ¿cómo es que finalmente llega Tim Walz a subir y ascender en vez de ser Andy Beshear, que era uno de las personas que se planteaba, que Mark Kelly, etcétera? ¿Cómo él lo logra? Bueno, lo primero es que ciertamente había una lista de pocos pero importantes candidatos. Estaba Shapiro, era de los más altos porque es el gobernador de Pensilvania. Estaba Andy Beshear, estaba el astronauta, Mark Kelly. Mark Kelly, y estaba Tim Walz. Pero cuando analizas la candidatura de Tim Walz, él tiene un perfil que para mí es un poco en cierta medida, como una kriptonita frente a Trump y J.D. Vance. Y es que él es una persona de proyección auténtica, afable, conecta con el americano promedio. Su historia de vida es muy relacionable. Es una historia de vida donde él fue maestro de escuela por 20 años, ¿verdad? Un maestro de escuela, no viene de las grandes capitales, de los grandes capitales de los Estados Unidos. Y fue militar, ¿verdad? Tuvo una carrera militar. Y ha sido un gobernador efectivo. Pero yo creo, tú me haces una pregunta interesante. ¿Qué inclinó la balanza? A mí me da la impresión que todos tuvieron apariciones nacionales a nivel de CNN, de MSNBC y otros medios. Y el que logró la conexión más poderosa con la gente fue Walz. Cuando le tocó definir a Trump y a Vance, él dijo, esta gente cuando yo los oigo, they're just weird. Y esa palabra dicha por él de una forma tan auténtica cobró fuerza y todo el mundo empezó a repetirla. They are just weird. They are weird people. Me dio la impresión que aunque Shapiro trató de hacer su ataque y Beshear, ninguno alcanzó ese impacto. Y yo creo que la gente de Kamala dijo, Walz es el mejor para este tipo de competencia nacional. Planteado ese asunto, la verdad es que él de nuevo ha sido catalogado como progresista, liberal, de izquierda, porque ha logrado pasar ciertas legislaciones en su estado. De nuevo, que no es un estado que ha escogido siempre personas liberales de izquierda. O sea, eso no es el caso. De hecho, yo recuerdo que habían escogido a Jesse Ventura y digo eso como un ejemplo de que un luchador de lucha libre llegó a ser, ¿verdad? O sea, y un actor, ¿verdad? Así que la pregunta sería, ¿cómo logra un progresista liberal de izquierda fortalecer esa papeleta cuando en realidad se planteaba que la papeleta para fortalecerse tenía que ser una persona más que balanceara la papeleta más hacia el centro en vez de hacia la izquierda? Es una buena pregunta porque si bien es cierto que él ha impulsado una agenda, como se dice en Estados Unidos, liberal en el sentido demócrata, es decir, una agenda de derechos de los trabajadores, de derechos de las minorías, se le identifica como una persona bastante, digamos, difícil de cualificar. Te doy un ejemplo. Cuando los demócratas dicen que las armas de fuego hay que prohibirlas y que nadie tenga un arma, él es un cazador. Él cree que hay derecho a las armas de fuego, aunque se pueden regular un poco. Entonces no es el típico liberal del East Coast que se puede catalogar como un elitista que no conoce al americano promedio. Él no, él ha sido militar, él tiene sus armas de fuego, pero a la misma vez dice los trabajadores merecen unos derechos y las minorías respeto. Entonces me da la impresión que es ese tipo de candidato que va a ser bien difícil de atacar y por el contrario apela a un votante que Kamala necesita en esos estados del Heartland, lo que llaman todo el Midwest, aunque él es de Minnesota, pero ahí hay una cercanía con Michigan, con Wisconsin, con Ohio y esa zona. Hay una realidad y es que recientemente le sacaron hasta la amante que tuvo en un momento dado al esposo de Kamala Harris, que cuando él se divorcia de su pareja, la mamá de sus hijos, que de hecho salió en su defensa, tanto por el tema de los hijos
que Kamala no tenía hijos, y ella dice, sí, pero a los míos los crió como si fueran suyos, o sea, los hizo parte de su vida y desarrolló con ellos, ¿verdad? Una relación como madre. Y el esposo de Kamala o de Kamala tiene una relación extramarital con, ¿verdad? Y es lo que provoca su divorcio de esa primera pareja. Y entonces conoce a Kamala y terminan, ¿verdad? Teniendo una relación que tienen y demás. Ese tipo de campaña, Carlos, ¿funciona hoy día o realmente en la práctica ya eso, viendo obviamente a Trump y siendo él el conservador, pues realmente no pega? Bueno, yo creo que esa historia como de por sí no creo que sea algo tan fuerte para definir la carrera, pero yo creo que los republicanos están buscando la manera de presentar a Kamala como una persona de alguna manera de pocos valores y quieren meterla en esa dinámica. Por ejemplo, dice Trump, se refiere a ella como que ella es terrible, que es una persona muy mala, muy manipuladora. Quieren presentar a esta persona. Por otro lado, J.D. Vance usó una frase hace años, no fue ahora, pero que los demócratas se han convertido en un partido de cat ladies, de señoras con gatos que no tienen hijos. Y eso le ha rebotado tremendamente porque hay muchas personas que sencillamente no tienen hijos suyos, pero viven una vida muy plena. Y en el caso de Kamala, los hijos de su esposo se han convertido en sus hijos y todo el mundo lo ha dicho. Entonces, a lo que tú dices, me parece que esos ataques no es que son inefectivos, es que incluso pueden backfire, pueden eh, salirte el tiro por la culata porque yo no veo que están pegando ahora mismo. Y No, noto a Trump, sí, yo no, y tampoco, pero Trump históricamente ha logrado pegarle, ¿verdad? algo pega. Algo pega, y él dispara por ahí para abajo hasta que vea que algo pega. Así que me Sí, imagino que tendrá otros sobrenombres pronto. Y en el caso de Waltz, pues volviendo a él, mi impresión es que él se ve setentón. Y entonces, tiene 60 años y parece de un montón. y parece de mucho más. A mí me recuerda, como te decía, a Tim Kaine de Virginia, que era este senador de Virginia, que era, ¿verdad? Una persona que hablaba español, que había sido, ¿verdad? Misionero, una historia parecida, y cuando Hillary Clinton lo escoge, realmente no lo ayudó a, ¿verdad? La papeleta, no le sumó a su papeleta. Y pierden. De hecho, Tim Kaine no logra puede ser candidato a nada, que, ¿verdad? Típicamente cuando alguien es candidato a la vicepresidencia, pues logra ascender en el partido y convertirse en candidato posterior. Eso lo hizo Joe Biden. Eh, Tim Kaine pues sigue siendo senador y ya Sí, del estado de Virginia. Sí. la comparación es buena porque Tim Kaine precisamente nace en Minnesota y se cría en Kansas, en lo que es también el Heartland, el Midwest. Y, y, y estudió en Missouri, o sea que es una persona de ahí, aunque luego hace su carrera en Virginia. Pero a mí me da la impresión, y aquí es que nos vamos a dar cuenta si es así o no, pero yo había escuchado a Tim Walz antes. Lo escuché una vez en una presentación del Center for American Progress. La forma en que habla es muy auténtica, es muy directa. Tú te sientes que estás hablando con un vecino, con una persona que te llevas bien. No habla con mucho rebuscamiento. Y su historia de vida, me parece, digo, Kane tenía lo de él y había hecho Peace Corps, pero esta persona fue maestro de escuela por 20 años, como dije, militar. Tiene una formación que es difícil de atacar para los republicanos. Es No, difícil porque ser maestro te da unas herramientas muy particulares de cómo llamar la atención sin tener que, ¿verdad?, perder el control. Te iba a preguntar, Carlos, y hablando ahora sobre algo que, para volver, porque estoy hablando con el autor del libro Sócrates contra Trump, que está en Amazon, libro 787, y ya finalmente, gracias a la imprenta, está en las librerías de Puerto Rico, ha ya, regresado. ya. Eh, Dicho sea de Quería paso, Jay, un preguntar, pequeño paréntesis. sí, El libro, tengo que usar tu medio para agradecerle a tantas y tantas personas porque el libro ha tenido una acogida muy buena, se ha vendido muy bien, se ha vendido en Amazon. Mucha gente, muchos puertorriqueños de la diáspora lo están adquiriendo también y les agradezco su apoyo.
y también las expresiones positivas sobre el libro. Me he sentido súper bien, que le ha llegado a mucha gente No, que quizás yo no pensaba que lo iban a leer. y yo creo que es un gran libro y honestamente no lo digo porque sea, ¿verdad?, mi amigo y hayamos tenido, ¿verdad?, este espacio juntos mediático, pero simultáneamente es un buen libro y creo que sin demonizar plantea la explicación de la figura de Trump y yo quiero preguntarte que tú me expliques ahora Sí, la figura de Trump en este mensaje a los grupos cristianos, que resulta ser que ha habido, según ayer publica Rachel Maddow, 7 ocasiones en las que ha hecho palabras parecidas donde plantea que Donald Trump no va a hacer falta que votes por mí de nuevo. No te preocupes que no va, o sea, con que tú votes por mí esta vez no vas a tener que volver a votar. Y voy a poner este audio para la gente que sí. no sabe lo que estoy hablando. Hay un audio donde Donald Trump está hablando a un grupo cristiano y le dice lo siguiente, y voy a traducirlo por si acaso, pero aquí está. Out and vote just this time. You won't have to do it anymore. 4 more years, you know what? It'll be fixed. It'll be fine. You won't have to vote anymore, my beautiful Christians. I love you, Christians. I'm a Christian. I love you. Get out. You got to get out and vote. In 4 years, you don't have to vote again. We'll have it fixed so good you're not going to have to vote. Ok, yo nunca he escuchado a un político decir, vota por mí esta vez que no te preocupes que no vas a tener que volver a votar nunca más. O sea, eso nunca había escuchado a nadie decirlo. Obviamente Donald Trump juega en el juego del doble discurso, de la doble vara siempre. También, Vilay Berchimado hizo y esta mañana, ¿verdad? Escuché que los compañeros Pavón Roca y Díaz Olivo en su programa, no fue, Díaz Olivo no estaba, pero obviamente estaba el expresidente de la Sociedad Industrial, plantean que Rachel Maddow hizo la conexión, y eso para mí es lo interesante, la conexión en MSNBC, de que Trump no solamente está diciendo, no, vota esta vez y no vas a tener que volver a votar en el futuro, sino que además de eso hace la conexión de que, bueno, él ha puesto a 70 leales en diferentes estados clave donde han ganado, y de hecho el último que perdió fue el candidato a Arizona, que fue el que se atrevió a no certificar la delegación del colegio electoral. Y como tú y yo sabemos, las pasadas elecciones se decidieron por básicamente 60,000 votos. O sea, con 60,000 personas que hubieran votado diferente en Georgia, Wisconsin, Michigan, Arizona y Pensilvania, hubiera ganado Donald Trump. O sea, la realidad es que fue una elección extremadamente cerrada por el colegio electoral, no por el voto popular. Eh, o sea que Donald Trump ha logrado ubicar leales en los puestos claves para que se certifiquen los resultados electorales, y esas personas que están en esos puestos claves, y el último de nuevo en Arizona acaba de perder, el último que quedaba, que se atrevió a hacerle frente a Trump y decirle, no, aquí la delegación del colegio electoral es esta. Ahora ese perdió las elecciones hace una semana y ganó un leal a Trump. Y de nuevo, o sea, están en esos puestos claves del, ¿verdad?, lo que llaman ese es como un tipo de notario electoral, Sí. el certificador de la elección, eso es por county o diferentes, ¿verdad?, estructuras en los estados. Así que hay gran parte, se ha removido la gente que no era leal a Trump para poner leales a Trump en esos puestos, en esos estados que aunque son swing states, la gente que más votó en ese tipo de elección regional fueron los trumpistas, para precisamente ubicar a su gente. Y eso, o sea, cuando tú ves las dos cosas en conexión de Donald Trump diciendo, vota por mí esta vez, Cristiano, no vas a tener que volver a votar más en el futuro, ni por mí, olvídate, no tienes que votar otra vez, esta vez nada más. Y a la vez está atado a la cantidad de puestos de leales, que son las personas que certifican la elección. ¿Por qué Trump hace esto? A sabiendas de lo Bueno, divisivo que va a hacer. es interesante porque es una expresión críptica. Él no la explica. Como él a veces usa esas expresiones para que cada uno escuche lo que quiera escuchar. Y yo he escuchado varias interpretaciones, pero te voy a dar la mía. Para los cristianos, el tema de policy más importante es el aborto, aunque hay otros, como por ejemplo la protección de la familia como el ente principal de la sociedad y la familia tradicional, quiero decir, y lo que llaman los cristianos evangélicos la sexualización de los niños. Esta idea de gender, la educación de género, ellos encuentran que eso es sexualizar a los niños, porque desde chiquitos le empiezan a decir, pero tú puedes escoger ser esto, lo otro. Esos son los temas más importantes. Y lo que Trump les está diciendo es, primero, el único
juez que podría retirarse en este tiempo es el juez Thomas, que ya tiene 76 años, y él nombraría otro juez que asegure la prohibición del aborto, ¿verdad? O la limitación al derecho al aborto. Y en ese sentido no se preocupen que por una generación eso va a estar ahí. Dos, lo que promete Trump es la transformación del sistema educativo, básicamente eliminando el Departamento de Educación Federal y haciendo unos mandatos estatales para que los estados controlen la educación y eliminar del currículo esa educación de género, de toda esa cosa. Y yo creo que esos son los dos code messages, los mensajes crípticos que él está enviándole a los cristianos. Mire, yo voy a hacer esto y va a ser tan radical que si usted después no quiere volver a votar, pues no vote. Ahora, hay una tercera lectura que es todavía más peligrosa y yo la incluyo en el libro. Y es que Trump quiere poner a prueba el sistema constitucional y el poder de la presidencia. Y podría haber una implicación de que esa limitación constitucional de 2 términos, él de alguna manera la va a retar, la va a cambiar, la va a modificar y se quedaría para un tercer término. Como sabes, hay una prohibición constitucional que dice que solamente puede ser presidente 2 términos, pero ya ustedes ven que en los países... Y por si acaso, para los que no saben, ¿verdad? 2 términos no necesariamente consecutivos porque se enmendó la Constitución de Estados Unidos porque hasta los años 60 se podía. El problema es que después de FDR, de Franklin D. sí. pues se decidió no volverlo a hacer, aunque no fuera consecutivo. Pero ese lenguaje no ha sido interpretado por la Corte Suprema y como todo el mundo sabe, ¿qué dice la Constitución? Pues lo que digan los jueces del Supremo. Y él ha puesto personas ahí, ¿verdad? Muy leales a él, al punto que le acaban de dar inmunidad para asuntos, ¿verdad? De la presidencia. Ok, Carlos, pero ¿por qué Donald Trump, sabiendo que en los issues él gana, por qué él tiene la necesidad de atacar a Kamala en su carácter de su raza, el cuestionar su nacimiento, cuando sabe, o sea, él sabe que si él habla de los issues, él tiene todas las de ganar? ¿Por qué va a la Asociación de Periodistas Afroamericanos en Chicago a enfrentarse a unas preguntas que él sabe de lo que van a preguntarle? Y lo que hace es decir, pero si es que Kamala nunca ha sido identificada como afroamericana, ella siempre se ha identificado como india. Obviamente le está buscando el voto afroamericano, le estaba buscando el voto de la comunidad negra hace tiempo y de hecho debo decir que tenía una aceptación de un 10-15% y entre los jóvenes mucho más alta de la comunidad afroamericana, ¿verdad? Del voto tradicional demócrata afroamericano, pues estaba todavía sólido con demócrata, pero los jóvenes sí estaban tendiendo más hacia el Partido Republicano o a no votar, y ahora ha habido una reactivación con Kamala Harris, y esos son los datos, ¿verdad?, más recientes. Carlos, ¿por qué ir a esos temas sabiendo que son temas que dividen y por tanto él pierde el voto marginal, el voto de la suburbia? Bueno, dividen, pero yo y no quiero que nadie piense que es que yo estoy aquí en la campaña de Trump y sé todo lo que él piensa, pero... como autor del libro que te has dedicado a estudiar su figura y tratar de que la gente comprenda su metodología para poder ya sea combatirlo como para entenderlo. Y eso me lleva a ese punto que tú y yo hemos hablado en varias ocasiones. Trump no hace cosas por mera locura. Mucha gente piensa es un loco, no. No, dentro del caos hay un modelo, hay una especie de sistema. Y él, me parece que él ha apostado en el pasado, como cuando atacó a Obama por lo del certificado de nacimiento, o por ejemplo a Nikki Haley, de que no se sabe qué raza es, y usa el nombre Haley, pero no es ninguna Haley. Él siempre quiere poner a su oponente como algo extraño, como algo peligroso, como algo que no es lo que tú ves. Y yo creo que él no pudo evitar la tentación de crear una sensación de que para los cristianos y para el mundo entero, Kamala es peligrosa. Ella es un ente que no es verdaderamente americano. Por eso es que Tim Walz es tan importante para ella. Porque a Tim Walz nadie le puede venir con eso porque él es más Heartland que los de Heartland. Ahora, él está atacando a Kamala con esa esperanza. Yo, por ejemplo, yo hago un ejercicio. Yo de vez en cuando escucho Infowars
De vez en cuando escucho los medios de ultraderecha para entender. La narrativa de ellos es que esta elección se juega el alma de los Estados Unidos. Incluso ellos meten, por ejemplo, lo que está pasando en el mundo en Francia. Ellos creen que lo que pasó en la inauguración de los Juegos es una demostración de la corrupción del mundo. O sea, aquella cosa de la última cena. Y ellos atan que los aliados de esa gente en Estados Unidos son el Partido Demócrata y Kamala. O sea, lo que te quiero decir es que es una psicología que para ellos atacar a Kamala en esa manera moviliza una base que quizás no podemos calibrar, pero fue lo que llevó a Trump a ganar. Una base nacionalista, es un nacionalismo populista cristiano. O sea, eso es lo que es. Entonces, él usa esa frase y parecen controversiales, pero él sabe que le está hablando a una gente que se está movilizando y que son fuertes. Ahora, como digo, Kamala ha cogido más fuerza de lo que él podía predecir y que muchos podíamos predecir. Y esta selección de Tim Walz pero también se ve debe, como, Carlos, bueno, a Trump. O sea, Kamala coge fuerza también porque Trump sigue cometiendo errores. Mi impresión es esa. O sea, Kamala hace 2 meses era no, ella no puede ser la candidata. sí, Si es se quita floja. Biden, tiene que haber otra persona. Pero es que las elecciones son binarias. Además de que ha habido una estrategia para levantarle su imagen, para levantar los recaudos y todo eso. Y realmente ha habido también un endoso rápido y grupos han recogido dinero, incluyendo los puertorriqueños. O sea, ha habido una unión detrás de su figura y no una división. Pero la verdad es que también Donald Trump empuja, porque como las elecciones son binarias, o es Trump o es ella, No. y tú ves a Donald Trump diciendo, pero ella no es ni negra, pues chicos, si fue a Harvard. O sea, No, ella y tú has fue... dicho, mira, tú has dicho algo que es una tesis conocida de la política, que es, hay candidatos que no cobrarían fuerza si no fuera por su predecesor. O sea, eso se ha discutido en Estados Unidos. La figura de Trump solamente pudo existir luego de un Obama, porque hay una tendencia a un péndulo. Y la gente quizás no lo ve así, pero ocurre. ¿Cómo es posible que eso ocurra? Pues es a la naturaleza. Como había tanta preocupación por Biden y los demócratas decidieron que Biden estaba liquidado, la llegada de Kamala de pronto fue la de una salvadora. Si llega a haber sido planificado hace un año, hubiese sido distinto, porque de pronto Kamala tenía que jalar por un año sin ese drama. Entonces, como digo, yo sí noto a Trump inusualmente errático, y digo inusualmente errático porque él a veces parece errático, pero tiene diseño. Pero hay que estar midiendo esto y hay que ver sobre todo la campaña pagada, porque yo creo que los demócratas le van a caer encima a Kamala con una campaña de demonización bien agresiva, pagada. Millones de dólares. Sí, van a buscar... By the way, Elon Musk, no sé si lo va a hacer, comprometió 30 millones al mes para meterle a un PAC. Para atrás y después dijo que pues nada, que iba a donar unas partes, pero nada, no era tanto, Carlos, no era tanto. Lo veremos en la práctica, pero la campaña de demonización sin duda viene. Y me parece que en otras palabras, pues por eso escogen también a Walz, porque buscan a alguien que sea una persona como tú, relatable, que pueda empezar a hablarte en vez de como un judío millonario, ¿verdad? O como un banquero, pues una persona que es un maestro, que pueda hablar a favor de ella y ser un champion de la causa de ella. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo, Jay. Carlos, como siempre, gracias, pórtate bien y éxito en tu libro, y la gente lo puede conseguir en Amazon, libro 787 y en su librería favorita que ya regresó, 500,000 de copias obligado, ya vamos por como 2,000. Así que vamos muy bien, se está vendiendo muy bien y nada, espero que lo lean y lo comenten. Sócrates contra Trump, ya en tu librería favorita con Carlos Dalmau.